Adelante, doctora. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes esta noche y vamos a seguir incursionando un poquito por el camino de las personas con visión baja. Ayer vimos un poquito de el difícil camino de las definiciones, porque estas han ido cambiando mucho a través del tiempo. Pero sí es muy importante saber de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de una manera nada más como para sintetizar y recordar un poquito lo que platicamos, se nos dice que una persona con discapacidad visual incluye tanto persona con ceguera como personas con visión baja. Y entre ellos tenemos el inmenso rango de agudezas visuales que van desde el 2060 hasta lo denominado por la OMS como ceguera, que es el 20/400. Cuando nosotros vemos una persona con un 20/400 decimos, muy bien, tenemos una visión rescatable. O bien, desde el punto de vista del campo visual, cuando el campo visual es entre 10 y 20 grados de restricción. Sin embargo, lo vamos a ir viendo más profundamente. Para nosotros, un paciente con visión baja es aquel, de una manera muy simplita, que no corrige, que no puede hacer sus actividades con una prescripción ordinaria y cotidiana. ¿Quién puede ser un paciente de visión baja? Todos, todos. Cualquier grupo de edad, cualquier sexo, cualquier rango socioeconómico, cualquier profesión. Con esto quiero decirles que nosotros tampoco tenemos un uniforme de inmunidad. Tenemos muchos colegas con visión baja. Pero básicamente, ¿qué queremos hacer con estos pacientes, con estas personas? Queremos mejorar su calidad de vida. Eso es nuestro objetivo fundamental, mejorar la calidad de vida. Y generalmente trabajamos con personas que van en un rango de visión de 20/60 a percepción de luz o un campo visual desde el punto de fijación alrededor de 20 grados. Y la parte más importante de nuestra definición es, pero quien use o sea potencialmente capaz de utilizar la visión con propósitos funcionales. A estos pacientes generalmente les hablamos en términos positivos, resaltando lo que tienen, no de lo que carecen. No decimos, pues con lo poquito con lo que usted ve, no, decimos la visión que usted conserva se puede utilizar con propósitos funcionales. Y para tratar de entender un poquito por qué estado emocional está pasando esta persona, cómo es el estado en el que va a llegar esta persona a nuestra consulta, porque debo de recordarles, queridos compañeros, que estamos viendo personas, no estamos viendo un par de globos oculares que van flotando por el mundo, estamos viendo seres humanos que sienten, piensan, tienen carencias, tienen deseos, tienen ilusiones, tienen expectativas, tienen un proyecto de vida que probablemente se ha visto frustrado y se ha visto suspendido. Entonces, le hemos pedido a la licenciada en optometría, a Cecilia Islas, quien ahora es nuestro vocal para terapeutas en estimulación y rehabilitación visual, que nos haga algunas dinámicas de sensibilización. Hacer estas dinámicas por vía virtual, pues tiene su gracia, porque generalmente lo que hacemos es poner unos simuladores y servirnos un café y subir y bajar las escaleras, en fin, pero Ceci se ha inventado algunas cosas interesantes. Les voy a platicar quién es ella. Ella es licenciada en optometría por la FES de Iztacala, de la UNAM, y tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Está diplomada en Farmacología y Terapéutica Visual por la UNAM, en Bioética por la UNAM. Perdón, Jaime, ya estoy al aire.
Ahorita te marco. Actualmente es jefa de la Clínica de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, y tiene como estudios recientes el diplomado en actualización docente en optometría, un diplomado en docencia de investigación educativa, un doctorado en educación y también acaba de terminar un diplomado en estimulación y rehabilitación visual. Por todas estas características, la hemos invitado como vocal de terapia y estimulación, rehabilitación y estimulación visual en el Centro Mexicano para Visión Baja, porque como ustedes se irán dando cuenta en el transcurso de este curso, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, en donde nuestro paciente es nuestro centro de acción y nuestro objetivo primordial. Después de que juguemos, entre comillas, un poquito y analicemos un poquito qué nos hizo sentir, cuál fue nuestra experiencia, qué pasó con nosotros, después el psicólogo Jaime Gamboa nos platicará acerca de cuál es el estado psicológico, en qué momento va a llegar, en qué momento anímica y emocionalmente hablando va a llegar un paciente de visión baja con nosotros. Jaime Gamboa Cedillo es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el DIF nacional implementó los servicios de evaluación de aptitudes para el trabajo, atendiendo a personas con algún tipo de discapacidad. Y durante más de 10 años participó en capacitación para la formación de psicólogos, evaluadores y consejeros en rehabilitación profesional. En la Fundación Teletón ha implementado los servicios de psicología, integración psicosocial, la Escuela de Padres para el Sistema CRIT. Evaluó niños con alteraciones neuropsicológicas, orientó a sus familias para su tratamiento, atendió a familias marginales y en situación de riesgo de discapacidad, desarrolló programas de asistencia social, de acompañamiento quirúrgico y tanatológico. Se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad del Valle de México en temas de inclusión psicosocial en las personas con algún tipo de discapacidad. Se desempeña como psicólogo clínico en el Centro de Cirugía Especial de México, IAP. Es consultor de idóneos recursos humanos especializados, psicólogo evaluador de la Confederación en Pro de Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE, y a lo largo de su carrera de más de 30 años ha acumulado una vasta experiencia en terapia individual y grupal, tanto en adolescentes como en adultos. Jaime también es psicólogo y parte del staff de maestros de AVER, Autosuficiencia Visual, Estimulación y Rehabilitación, Asociación Civil. Imparte charlas de psicología justamente en el diplomado de estimulación y rehabilitación visual de AVER, avalado por la UNAM, y actualmente es nuestro vocal por psicología para el Centro Mexicano para Visión Baja. Entonces, habiendo presentado a nuestros dos ponentes de esta noche, les damos la bienvenida y le pasamos el micrófono a Ceci. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Trataré de ser breve, pero me interesa más ser un poco más dinámica y bueno, pues romper justo con siempre las cuestiones más hacia una charla solamente, ¿no? La intención es que podamos sensibilizarnos un poquito y saber que siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre, desde ayer nos comentaban que pues esta frase ojalá algún día pueda terminar y algo que yo siempre he agregado es que tal vez cuando ustedes ya no médicamente creen que ya no podemos hacer algo más, pues nuestro trabajo como rehabilitadores o como personas que trabajamos la baja visión, nuestro trabajo apenas comienza. Ojalá que nos permitan seguir trabajando con todos sus pacientes y poder dar algunas alternativas. Entonces, para esto, bien dice la doctora, intentaremos jugar un poquito. Ojalá que se puedan sumar a este pequeño juego.
y que al final podamos concluir y cerrar esta actividad con un autoanálisis de lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar como personas para tener un mundo mejor. Entonces, Alfonso, no sé si me podría apoyar. Les vamos a ir colocando aquí unas pequeñas encuestas que son como unos sondeos y realmente es algo muy rápido. La doctora les decía que si pueden tener alguna mascadita o algo y si no, pues no importa, ¿no? Ya la imagen está un poco truqueada para que nos puedan apoyar y saber entonces si ustedes creen que esto es una cebolla picada, sí o no. Y bueno, no sé si nos podrían proyectar aquí y si nos ayudan a responder si ustedes creen. Para nuestros amigos que nos siguen por Facebook, bueno, pues esta encuesta no podrá ser contestada por ustedes, pero por nuestros compañeros que están acá en Zoom, sí. Y entonces, bien, podríamos proyectar cuáles serían como los resultados que nos están comentando. En proceso la votación, licenciada. Muy bien, gracias. Y entonces aquí podemos entonces nosotros, si ustedes pueden observar, entonces el 43% dice que sí y 57% dice que no es que no era cebolla picada. Muy bien, vamos a ver si a la siguiente le atinamos, si sí o si no. Y bien, nos podrían entonces ayudar a decirnos si el camión de la izquierda es el que va al Metro Observatorio, sí o no. A lo mejor muchos de ustedes pues no viajan en el camión, pero a lo mejor los han llegado a encontrar y a visualizar. Y bien, entonces vamos a detener y entonces vamos a ver si sí o si no. Y entonces desde aquí podremos decir que qué malvada, por qué fue tan rápido, apenas iba a contestar, pero justamente desde acá quiero decirles que el camión justo así pasa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros se nos ha ido un camión porque ya no vimos si era o no era? Y les preguntaba el de la izquierda, pero ¿qué tal que hubiera sido el de la derecha? Y entonces ya menos me dejó pasar y poder observarlo. Entonces, bueno, pues la mayoría dice que no era el camión que me iba a llevar al Metro Observatorio. Y bien, ahora si ustedes me podrían apoyar en decirnos si aquí hay dos personas que están observando o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Si hay dos personas ahí o no? Ok, muy bien. Y entonces vamos a ver. Entonces, pues, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, la mayoría nos dice que no. Y al final vamos a ver qué está sucediendo. Vamos entonces ahora a visualizar otra imagen. Ustedes nos dicen si sí o si no. En el río hay un niño nadando. ¿Estará el niño nadando? Sí, no. ¿Se estará ahogando? ¿Necesitará ayuda? Si yo fuera la mamá, ¿lo veo o no lo veo? Empieza esta angustia, a lo mejor escucho que alguien dice que ahí está y justo ya no va mi hijo. ¿Qué estará pasando? ¿Si está o no está? Y bien, entonces algunos dicen que sí, otros dicen que no. La mayoría dice que no. Y vamos entonces a visualizar aquí. Aquí esta me gusta porque entonces nos pregunta si el semáforo está en alto, está en verde, está en preventivo, está en amarillo, pero la pregunta es si el semáforo está en alto. ¿Qué cosa me está indicando? ¿Me puedo cruzar? ¿No me puedo cruzar? ¿Me arriesgo? ¿Qué hago? ¿No hay alguien que me pueda auxiliar? ¿Qué tendría que hacer? Si ustedes fueran un paciente con baja visión, ¿qué decisión tomarían? ¿Está en alto, sí o no?
¿Se cruzarían? A lo mejor esa pregunta hubiera estado bien, ¿no? ¿Ustedes hubieran cruzado viendo el semáforo así como ahora lo perciben? Y entonces, pues la mayoría dice que no está en alto y bien. Entonces, ahora la última pregunta sería si el restaurante de la derecha es en el que venden comida oriental. ¿Alcanzan a percibirlo? ¿Es ese a donde me citaron? ¿Ahí es en donde tengo que llegar? ¿Alcanzo a ver ese letrero que está ahí? ¿Sí dice comida oriental o no? Si fuera una oportunidad para poder retomar un trabajo y no puedo llegar tarde, la decisión la tengo que tomar ahora. Y entonces sí es ahí en donde me citaron, a donde tendría que estar. Y entonces pues la mayoría dice que no. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber respondido a estas pequeñas encuestas y entonces vendría la pregunta, ¿por qué no mejorar estas condiciones? A lo mejor nosotros pensamos que ahora somos quienes podemos ayudar. Sin embargo, las estadísticas siempre nos hablan en relación a que la mayoría de las personas con discapacidad no son aquellas congénitas, sino más bien las adquiridas. Y entonces, en relación a esto, todos, alguna vez escuché esta parte que me gustó, todos tenemos un boleto comprado hacia la discapacidad, a cualquiera de las discapacidades. Cuestión que nos tendría que hacer un poco más empáticos y decir, ok, puede ser que no me pase a mí, pero puede ser que le pase a alguien más. Y entonces quisiéramos tener algunas alternativas. Insisto, ojalá que ustedes nos puedan enviar a sus pacientes, no necesariamente que a lo mejor ustedes tengan que hacer todo el trabajo, puesto que todo lo que hacen es maravilloso y que se valora muchísimo. Sin embargo, siempre quisiéramos dar un pasito más, una ayuda más. Y entonces, bien, habría pequeños cambios los cuales nos permitirían mejorar estas condiciones. Pudiera ser que era cebolla o pudiera ser que no, pero ¿cómo lo puedo saber? A lo mejor con un simple cambio de contrastes, esto me permitiría saber qué me estoy comiendo o qué no me estoy comiendo. A lo mejor diríamos que es como no creíble, sin embargo, todas las personas con discapacidad son más vulnerables. De repente, nuestro humor, de repente siempre es mucho a las bromas, ¿no? ¿Cómo sabemos que no nos están jugando una broma aun cuando nosotros estamos viendo? ¿Qué pasará con estas personas que entonces tienen alguna limitación visual? A lo mejor nosotros algunas veces vamos reconociendo los camiones hasta por el tipo de letreros. Vamos entonces diciendo, el que tiene el amarillo con el verdecito, entonces sí. Pero si nuestros amigos, los choferes ya cambiaron porque quieren hacer un letrero especial y dinámico y uno más bonito y lo que sea, ser único ese letrero, entonces ya me rompió ese esquema de saber cuál puedo entonces identificar. ¿Qué pasa si los dos son camiones verdes y que van a distintos lugares? Y entonces eso ya no me permitiría. Pero ¿qué tal si entonces podemos hacer un uso del telescopio solamente para poder identificar cuando este camión venga y entonces identificar qué letrero es, a cuál me debo de subir, por qué no me debería de entonces arriesgar? Ahora bien, entonces, ¿por qué no ir utilizando algunos otros sistemas que me permitan no desaparecer, pero sí minimizar estos escotomas que a lo mejor están presentes y que no me permiten visualizar lo que hay o lo que no hay? Nosotros ahora respondimos unas preguntas, tal vez solamente por lo que nosotros creíamos, sin embargo, no por lo que estábamos viendo. Y bien, entonces les iba comentando ese ratito en relación a qué pasaría si a lo mejor estábamos en una reunión, qué pasaría si a lo mejor estaba ahí mi hijo y que yo no alcanzo a percibir y que entonces rastrear y buscar
me genera mucho más estrés y entonces no puedo percibir lo que está pasando. No solamente es el no ver, no solamente queda ahí, sino queda más allá de saber en qué riesgo puedo estar, saber cómo están los demás, que soy parte de una familia, decía la doctora Medina algo, ¿no? No solamente son dos globos oculares, y peor aún cuando solamente decimos, yo solamente córnea, yo solamente retina, yo solamente esto, ya no siquiera decir un globo ocular, ¿no? Ya solamente una estructura. Ahora bien, esa estructura forma parte de ese globo ocular de una persona y esa persona es parte de una familia, de una sociedad, de un impacto hacia a donde estamos también nosotros conviviendo. Y entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido la fortuna de poder viajar y conocer grandes lugares, grandes ciudades, que siempre se distinguen por grandes coloridos, por todas estas situaciones en donde las personas pueden conocer, pueden viajar, pueden interactuar, pueden aprender? Porque la mayoría de los grandes congresos casi siempre se hacen en grandes ciudades, porque finalmente hay un atractivo más, porque algo que nos hace pensar es que todo lo que yo voy a traer de conocimiento no solamente va a ser algo académico, sino también algo cultural y algo social. Valdría la pena entonces preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué me falta hacer, qué estoy dejando de hacer y entonces poder contribuir con toda esta situación para que nosotros podamos mejorar, insisto, no solamente la condición visual de una persona, porque no solamente es la parte visual, sino las condiciones familiares y sociales en donde todos y todas estamos inmiscuidos. Y entonces bien, no sé si creo que la mayoría tiene sus micrófonos cerrados, pero me gustaría conocer, tal vez si ustedes nos pudieran apoyar a decirnos cuál sería como la opinión o cuál sería eh, alguna de su experiencia que ha tenido justo con estos pacientes. Insisto, no se necesita hacerlo todo, no les queremos dejar todo el paquete a ustedes solos, sino que deseamos que nos puedan enviar a sus pacientes. Eso es lo que buscamos con esta sesión el día de hoy. Y bueno, no sé si alguien nos quisiera comentar algo. El chat se encuentra abierto por si lo quieren usar. Oh, ok, No, se entonces quedaron muy calladitos. se queda. Bueno, esperemos que sea para bien. Si me permiten, voy a compartir de nuevo mi pantalla y voy a dar por terminado. Pregunta que qué tan caro es rehabilitar un paciente. Depende. Si un paciente es un paciente ciego o en la frontera de ceguera, en donde se requiere una rehabilitación integral, esto es enseñar orientación y movilidad, enseñar sistema de lectoescritura braille. Estoy hablando de una visión baja muy profunda, cercana a la ceguera o de un paciente ciego. Va a ser infinitamente más costoso que si es un paciente que tiene un 20/60, un 20/80, que con unos no tristes, sino felices lentes va a poder hacer sus actividades. De manera que mientras más tempranamente se pueda referir a un paciente, va a ser mucho mejor para él, va a ser mucho menos costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista familiar, emocional, social. Vamos a ir viendo las opciones para degeneraciones maculares y todo esto va a ser motivo de las charlas que siguen.
en provincia es difícil enviar a Ciudad de México. Ajá, sí, vamos a ir viendo todo esto y les vamos a dar los datos de la página en donde vamos a estar actualizando los datos en donde se pueden ir poniendo. Sí, exacto. La mayor parte están, los centros están, la mayor parte en la capital, estamos en la capital, pero se puede hacer algo y esperemos que después de este curso ustedes puedan tener herramientas para manejar las visiones bajas moderadas y más adelante ir haciendo las referencias adecuadas. Sería maravilloso que hubiera servicios en cada uno de los estados, en todos los lugares, que en todas las residencias se pudiera manejar a este tipo de pacientes. Por eso era nuestra urgencia. Como ayer decía la doctora Borgar, para mí era un sueño tener un curso con muchos de ustedes. Efectivamente, porque los necesitamos, porque después, con el aumento de la esperanza de vida, como ayer comentaba Minei, viene un gran problema de discapacidad. Con el COVID ha venido un gran problema con discapacidad visual. Y quizás, tristemente, pero empieza a haber reportes de secuelas post-vacunación. Entonces, es un gran reto el que tenemos que en nuestras manos, tenemos que responder a él, y en el curso de actualización también tenemos un módulo en donde les vamos a estar dando tips de a quién referir, cómo referir y a dónde referir. En este momento estoy realizando un censo para tener actualizados y localizados los servicios de visión baja que existen en nuestro país. Y iremos viendo en dónde comprar las ayudas ópticas, y por supuesto todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en nuestras charlas. Me encanta que tengan tantas inquietudes y esperemos poder resolverlas a ellas, todas ellas. Creo que vamos a darle paso a la intervención del psicólogo Jaime Gamboa, que debemos decir que ahora es el Día del Psicólogo, y bueno, pues muchas gracias por todo el trabajo de todos los psicólogos. Muchas gracias a ti, especialmente Jaime, y adelante con tu charla. Muchas gracias. No sé si ven la pantalla o hay que compartir, ¿va? Sí, compartir, doctor. Espérenme entonces tantito. Déjenme salir de aquí. Ya no los veo yo. Muchas gracias, Ceci. No, gracias a usted, doctora. Me alegra ver tantas preguntas. Quiere decir que entonces genera inquietud y genera empatía. Interesante. Sí. A mí me gustaría, en el consultorio Hope está la doctora Beatriz Patiño en Monterrey, de acuerdo. Comprar ayudas ópticas, hay algunos lugares ya en el país, entre ellos está la asociación que yo presido, y tenemos accesibilidad a ellas, pero sí, son caminos muy largos que hemos recorrido a lo largo de este azaroso pero maravilloso camino de la visión baja. En Guanajuato no tenemos localizado a nadie, Luz María, pero justamente de eso se trata el censo que estamos levantando. Adelante, Jaime, bienvenido. Ok, pues muchas gracias por la felicitación y por la oportunidad. Ahorita que estaba escuchando la plática anterior, pues siempre cabe la duda de decir que si lo que escogimos para dedicarnos el resto de la vida lo hemos hecho de manera consciente
de manera lo más acertada que se pueda. Y la respuesta es que casi siempre decimos que sí. Sin embargo, luego ya cuando estamos en la práctica profesional, pues siempre hay algo que quisiéramos nosotros llegar a más a fondo, o que a veces nos vemos impactados por algunas condiciones que no encontramos una explicación así cierta del por qué algunos de nuestros pacientes me caen muy bien, otros no tan bien, y de plano hay algunos que tal vez no quisiera atender. Sin embargo, pues eso le damos la explicación a que tal vez estamos muy saturados, que tal vez estamos muy cansados, muy estresados, porque pues el trabajo creo que expulsaron a Adán y Eva del paraíso, nos condenaron a ganarnos el pan con el sudor de la frente, y entonces el trabajo, aunque nos apasiona, pues nos cansa. Y a veces nos fatiga, inclusive en fechas más recientes dicen que inclusive hasta que el trabajo nos quema, nos gasta rápidamente y de repente ya sentimos que ya nada podemos dar más. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos preguntáramos, bueno, se necesita de algún talento especial que deben de tener las personas las personas profesionales que tomaron una decisión consciente de dedicarse a servir a otra persona, que en este caso pues tiene una discapacidad de tipo visual? Pero decimos, o sea, realmente escogí bien mi carrera, es que escogí bien, me apasiona lo que hago. En la mayoría de los casos creo que vamos a encontrar que sí, pero hay fenómenos pues, que no les damos ninguna explicación. Entonces, la pregunta aquí, ¿realmente me impacta emocionalmente trabajar con alguna persona con algún tipo de discapacidad? Y pensamos que a la larga todos somos de alguna manera impactados. Entonces, yo creo que si nos tomamos unos minutos para reflexionar en el tema y ver si realmente en ese momento dado que tomamos la decisión de dedicarnos a lo que nos dedicamos, atendiendo a personas, y particularmente alguna de ellas tienen, o algunas de ellas tienen cierto tipo de discapacidad, entonces sí es necesario revisar si nosotros tenemos no solo el talento y las cualidades y aptitudes para hacer un buen trabajo, sino que si también tenemos el temperamento adecuado para ser un buen de servidor, en este caso, de esas personas. Entonces, yo creo que podemos empezar en definir esa relación entre el médico y paciente médico, o persona paramédica, o inclusive tal vez algún profesor de educación especial, o en fin, toda aquella persona que haga un trabajo de tipo profesional con alguna persona con discapacidad. Entonces, pues vemos que ahí si vemos qué personas trabajan con personas con discapacidad, pues la gama es muy amplia, ¿no? Van desde el médico, la enfermera, etcétera, como decíamos, el psicólogo y todo, pero yo creo que de alguna manera sí cabe la pregunta, ¿cómo me impacta trabajar con personas con algún tipo de discapacidad, en este caso visual? Entonces, nos damos cuenta que la implicación psicológica de esa relación, pues van a ser indudablemente muy importantes, tanto así que ya desde la antigüedad pues se planteaba que habría cierto efecto, aparte de lo estrictamente profesional, sí había cierto impacto emocional en el paciente, pero también en el que presta el servicio. Y no sabíamos a ciencia cierta cómo funcionaba hasta que llegó un señor de apellido Freud, ¿sí? Y que más o menos trata de ver esa relación y la trata de sistematizar. Y encontró que chale, no, esto no cambia.
A ver, me voy a salir por no, porque no, algo sucede con esta. A ver. Ahí está. Que entonces que esa relación pues, se vea afectada de alguna manera entre el paciente y el profesional. Entonces, déjenme ver si esto es correcto, aquí está. Él dijo que había un fenómeno llamado de transferencia, que era, ese fenómeno era muchas veces los sentimientos del paciente, algunas actitudes o pensamientos, las transfería a otra persona, que en este caso era el profesional médico, ¿sí? Y que esos sentimientos, esas ideas, pues podrían ser de manera positiva. Decir, mira, pues el doctor es el que sabe, me atiende profundamente bien, inclusive él describe que en algunas personas del sexo opuesto manifestaban una especie de amor por el profesional, llenado de admiración, de gratitud, etcétera. Pero a veces no era siempre así, que a veces esos sentimientos eran negativos y que pues había algo de amor, odio, resentimiento o desconfianza. Pero también descubrió que no solo se daban desde el paciente hacia el profesional, sino que muchas veces se daban también del profesional al paciente, como yo les decía hace rato. Él la nombró como una cosa de contratransferencia, ¿no? Y que también podría estar llena de sentimientos positivos y negativos, ¿no? Y que también dijo, oye, pero fíjate que eso son a veces, la mayor parte de las veces, son inconscientes y automáticos, y por consecuencia hay alguna actitud o una conducta impulsada o motivada por estos sentimientos. Por eso yo les decía, hay ocasiones en que no sabemos por qué alguien de nuestros pacientes pues no nos es tan agradable. A lo mejor por ahí se mueve un mecanismo que por asociación nos hace sentir o tener esa sensación un tanto desagradable con la persona. A veces ni siquiera la conocemos, ni siquiera la hemos tratado, o a veces hay una actitud que nos recuerda alguna cosa y por esa asociación no muy consciente, de repente inclusive hasta sentimos cierta condición de rechazo de él, ¿no? Bueno, entonces decía que para ello tiene que haber una alianza terapéutica, ya que ese proceso primeramente interpersonal entre el médico y el paciente, pues asegura un buen cumplimiento un buen cumplimiento del plan terapéutico que en ese momento armemos y que pues, le vamos a dar una secuencia de tiempo para ver si la recuperación que nosotros planteamos en un momento dado se va alcanzando. Esto implica una cosa, ¿no? Que aquí yo lo pongo que implica un trato totalmente honesto por parte del médico, ¿no? Y también de nuestro paciente. Pero muchas veces, por ejemplo, tal vez desde nuestra perspectiva profesional, pues solo nos ocupemos de la condición funcional. Probablemente empecemos a ver que tal vez este paciente se nos queda atorado de alguna manera, estancado de alguna forma, o que a veces demanda algunas otras condiciones nuestras, pero pues no somos profesionales en ese momento para ver ese tipo de actitudes. Entonces, si nosotros pensamos integralmente, ok, tenemos nosotros nuestro objetivo de atención, pero también a lo mejor hacer una alianza institucional para decir, oye, apóyame con el aspecto emocional de esta persona. Entonces, esa relación médico-paciente, pues básicamente es una interacción que a veces es muy profunda, porque incluso se trata de dar una mala noticia, casi siempre, una mala noticia que está afectando el proceso de salud, ¿no? Entonces, ese diagnóstico inicial, pues a veces causa un golpe fuerte en la persona que tenemos enfrente
Y ese golpe que tiene enfrente, pues muchas veces va a ser decisivo para ver si enfoca totalmente al tratamiento tal y como nosotros lo estamos planteando, pero para ello necesitamos que ese paciente pues tenga un respeto y confianza en nosotros, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para ver qué relación se va a generar entre este profesional de la salud y la persona que, bueno, llamamos paciente, pero la idea es que lo transmutemos en el propio autor de su recuperación o de su rehabilitación a lo más que dé, ¿no? Entonces, hay diversos modelos de esa relación médico-paciente. Pues ya saben, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer pues, es respetar al paciente como tal, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente aquí debemos respetar la dignidad como persona. Pero también debemos respetar y reconocer que es una persona autónoma, que tiene autodeterminación, que esas dos conceptos, esas dos cualidades, pues va a condicionar más o menos en qué momento va a participar o de qué manera va a participar de su propio proceso de sanación o de rehabilitación. Ahí pues nosotros le vamos a dar toda la información, le vamos a pedir, en el mejor de los casos, que nos dé un consentimiento, que esté informado de todo lo que vamos a hacer. Sé que algunas veces no es una práctica muy común que, mire, vamos a hacer esto y fírmele aquí. No, pero sí lo debemos informar verbalmente, y si el paciente es capaz de darnos una definición verbal de lo que le acabamos de repetir, podemos tener un poco de claridad en que el paciente está consciente de lo que pretendemos lograr junto con su participación en su proceso. Entonces, para esto, les decía, sí es necesario que nosotros revisáramos qué tipo de actitud yo tengo con respecto a mis pacientes. Y sabemos, ¿no? Que las actitudes clásicas, ¿no? Paternalista, ¿no? Que yo pues soy la persona que sabe, yo te voy a ir guiando, yo te voy a decir, yo te voy a proteger, y que bueno, sin embargo, también ahí pues se deja ver que también hay una actitud que nosotros no consideramos capaz a la persona que estamos atendiendo de seguir al pie de la letra nuestras indicaciones. En ese sentido, pues todavía no le vamos a permitir crecer dentro de su propio proceso de habilitación o de recuperación de la salud. Hay otras personas que son más de tipo agresivo, digámoslo así, que están muy seguras de sí mismo, que están acostumbradas a que sus indicaciones son órdenes que se tienen que cumplir al pie de la letra. Y si no, entonces el paciente pues, tiene la culpa, no cumplió lo que yo le digo. Entonces, ese temperamento irritable, enojón, tal vez nos hace a veces tomar ciertas decisiones de manera precipitada. Y entonces, en vez de la confianza que nos va a tener el paciente, pues a lo mejor hasta nos tiene cierto temor, ¿no? Entonces, no vayas con él porque, híjole, es muy bueno, pero no, ¿para qué quieres, no? Entonces, mejor prefiero ver otro y no que tome el papel de papá y me empiece a regañar. Entonces, ese es el tipo agresivo. Pero también hay otro que pues es inseguro, dudoso del diagnóstico, pues yo creo que si le entramos por aquí o a lo mejor por acá, o vamos a hacer un estudio que lo confirme, etcétera, pues bueno, ese cambio de opinión tal vez frecuente, sí va a minar la confianza y el concepto que tiene nuestro paciente de nosotros mismos. Nosotros ya sabíamos que por el hecho de usar la bata a veces, o el uniforme, o el gafete, algo que nos identifique, inclusive alguien que nos lo envió, pues el paciente llega con la confianza ya hecha, ya hay un proceso empático y a veces todavía ni siquiera nos conoce. ¿Por qué? Pues porque somos la persona que le va a aliviar algo. Entonces, es muy valioso ese recurso y es importante que nosotros mostremos una actitud de confianza en nosotros mismos, de que dominamos el
tema, y puede ser que a lo mejor no lo terminemos totalmente, pero debemos de dar esa actitud para conservar la paciente ya ganada previamente de nuestro paciente. Entonces diríamos, oye, entonces, ¿cuál es el profesional ideal? Bueno, pues que tenemos los suficientes conocimientos y destrezas, que nos hemos mantenido actualizados, ¿no? Porque pues hay cambios, como decía ahorita la doctora Medina, nos ha tocado vivir un proceso de pandemia que, pues bueno, yo creo que una gente que tenga ya más de 100 años, que vivió la pandemia española y que parece ser que tampoco no fue tan global, pues ahí quedó, pero ahora nosotros lo estamos viviendo. Ya tenemos más de un año que lo damos cotidiano, que no sabemos qué va a suceder, que hubo incertidumbre en un principio, que hubo una sobreexposición de información de medios y que a lo mejor esa sobreexposición traía muchas cosas que no eran realmente ciertas, que cuando nos dio, lo primero que sentimos fue una gran incertidumbre de qué iba a suceder con nosotros, qué evolución iba a tener este bicho en nuestro organismo. Y bueno, entonces ese de quédate en casa en un principio, a veces, un comentario muy personal, que a lo mejor eso no fue muy acertado, porque ya la evolución se daba tan rápida en días que a lo mejor ya ese quédate en casa se convirtió en algo que provocó gravedad, ¿no? Y bueno, y entiende uno que también la estructura médica, pues a lo mejor no estaba preparada o tenía la capacidad para recibir todos de repente de un jalón, o tantos números que se estaban dando de contagios. Bueno, entonces decíamos que, ¿cuál es el ideal? Pues a lo mejor sí ser un poco paternalista, sí ser un poco comprensivo, ser muy empático. Si bien no nos podemos poner en los zapatos de la otra persona, sí nos tenemos que aproximar lo más que se pueda, ¿no? Porque si no, digo, yo entiendo que no debemos de sufrir bueno, de ansiedad sí sufrimos todos, pero de una enfermedad más grave o de una afección que nos haga perder la visión como para entenderlos. A veces hacemos simulacros, nos ponemos algunos lentes que nos tapen la visión como para sentir, pero siempre sabemos que nos lo quitamos y se acaba el proceso ansioso. En el paciente no se lo puede quitar, porque si se saca un ojo, pues de todas maneras no termina no viendo, ¿no? Pero no se puede quitar esa sensación de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, que le puede provocar hasta un proceso depresivo, etcétera, y de repente encontramos a alguien que dice, pues es que échale ganas, y entonces devalúa todas las actitudes de ayuda o los auxilios de ayuda que nos está haciendo, ¿no? Entonces, aparte de ser un poco paternalista, siempre debemos tomar en qué condición está la persona que tenemos enfrente y que en ese momento es nuestro paciente. A lo mejor no nos vamos a meter mucho en la dinámica de la familia, pero sí es un factor de preocupación y la mayoría de las personas más o menos, digamos, en edad productiva y que van perdiendo la visión por alguna razón, créanme que el aspecto de la familia es algo preponderante, es algo que les va a hacer seguir adelante o de plano decir, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí llegué, hasta aquí ya no voy a dar un paso más adelante. Creo que ya es hora de terminar. Entonces, pues, como ven, alrededor de la discapacidad, la persona pues, tiene muchas aristas, lo psicosocial es todavía mucho más complejo, creo yo. Y sobre todo, pues, saber escuchar, saber comunicarse y siempre hablar con la verdad. Por muy brutal que ésta sea, creo yo que la persona siempre quiere y debe saber lo que le espera. Bueno, pero también ya así como hay médicos, pues hay tipos de paciente, ¿no? Hay algunos que de entrada siempre van a estar con un poquito de mayor ansiedad que la mayoría, o van a ser muy nerviosos, o van de plano ya van a tener algunas manifestaciones, no solo de ansiedad, sino también ya de angustia, ¿no? Con ya algunos síntomas físicos que a veces no tiene
fisiológicamente no tiene nada que ver con la pérdida de la visión, sino que esos van a estar más asociados a esa pérdida de la homeostasis emocional. Va a haber algunos que van a ser muy temerosos de que se empeoren su proceso de enfermedad, siempre, y para todo eso, para perder el miedo que esto les genera, siempre hay que darle la información. La única manera de vencer el miedo es estar informado. Y bueno, pues hay algunos que van a traer algunas tintes ya muy cercanos a la neurosis, como poder ser hipocondríacos, ¿no? Tener algún otro tipo de sintomatología y eso, que no va a dar crédito a todo lo que le estén diciendo y que conforme le estén dando la información vaya sumando otro tipo de sintomatología. Para todo eso, entonces, fíjense que eso sí tiene mucho que ver con la identidad personal, tanto del médico con el paciente. Y nos vamos a dar cuenta de que esa identidad personal, pues a ambos se nos fue formando pues, cuando éramos niños, ¿no? Que cuando empezamos a ser psicosociales, y cuando empezamos a ser sociales, que más o menos fue como cuando teníamos 4 o 5 años, que ya teníamos cierta madurez cerebral y que ya nuestra personalidad ya casi estaba terminando de formarse y solo se iba ya a moldear con las experiencias vitales que habíamos tenido, pues eso nos va a hacer que tengamos cierto autoimagen, cierto autoconcepto de nosotros mismos. Y ese autoconcepto, pues iba a estar estrechamente relacionado con las emociones. Y les digo, de ambas partes, del profesional y del paciente. Entonces ustedes dirían, bueno, ok, está bien, pero ¿cómo se construye esa identidad personal? Bueno, pues ya decíamos, se remonta a la infancia y más o menos se integra de esas distintas experiencias que vamos a ir teniendo a lo largo de la vida. Hay algunas experiencias que pudiéramos decir que son de importancia vital, ¿no? Pues cuál es el ir a la escuela, el tener novia, el elegir profesión, el casarnos, el elegir una carrera antes, las pérdidas de algunos familiares importantes o de figuras que para nosotros fueron importantes. Entonces, todo eso nos va a ir moldeando algo que ya estaba casi terminado cuando éramos muy pequeños, ¿no? Esa autoimagen sí nos va a hacer o más o menos vulnerables a los procesos ansiosos. Esos procesos ansiosos, pues normalmente, aquí decimos que el 20-30% de la población tiene algún trastorno de ansiedad. En las últimas fechas, a partir del año pasado y lo que va de este año, pues ese 20-30% aquí, al menos visto aquí en México, y yo supongo que a nivel global, pues ya se quedó muy corto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si en ese entonces eran incorrectamente diagnosticados, pues ahora, pues eso creo yo que se ha extendido casi al 100%, porque al menos yo me he enterado que mucha gente dice es que ya está en un proceso de depresión, o fíjate que está muy ansioso, ya está muy irritable, ya hay que abrir las escuelas porque los niños ya necesitan, y yo siempre oigo que los que dicen que los niños ya necesitan irse a la escuela o son políticos o es algún maestro que tiene ciencia y derecho, son los papás. Y tal vez sí hay mucha diferencia en el aprendizaje en casa y en el aula, pero yo creo que también tendríamos que valorar la situación emocional de los chicos. Ya, bueno, ese ya es otro asunto. Entonces, decíamos que ese tipo de procesos tienen un fin benéfico. El miedo y la ansiedad finalmente tienen una condición positiva porque pues nos orienta o nos dice qué hacer en una situación de riesgo, de estrés o inclusive de peligro. Pues acuérdense ustedes cuando hacen ustedes mismos su examen, cuando trataron de encontrar a su pareja, su novio, su novia,
los que tenemos hijos, pues cuando nacen los hijos, ese de cómo está, que a veces ese miedo se convierte en terror si algo pasa, en fin, a veces ese miedo y ansiedad como concepto, pues lo vemos muy lejano, pero en realidad casi siempre nos enfrentamos a ella. Nuestro cerebro y nuestra psiquis es maravillosa porque nos hace decidir a veces sin mucha conciencia, ¿no? Pero en los aspectos vitales, por supuesto que nos vemos impactados por esos dos procesos. Bueno, y para ello, pues tendremos que ser o desarrollar una inteligencia emocional para nosotros, o no, y no, para no convertirnos en unos autómatas o unos robots que atendemos a pacientes, pero tampoco que suframos con todos ellos y que no nos permita ese sufrimiento atender al que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces tenemos que encontrar ese justo, pues a lo mejor medio para disfrutar el trabajo, para no distraernos, pero tampoco que nos mine las emociones, pero que tampoco nos convierta en un ser totalmente lejano a nuestro paciente. Entonces, decíamos hace rato, las emociones, pues sí, van a reflejar en la cuestión interna que tenemos, pero nos ayudan a tomar algunas decisiones, a reaccionar con rapidez en situaciones inesperadas o de peligro. Fundamentalmente facilita nuestra adaptación al medio ambiente. Y una persona segura, una persona con un buen concepto de sí mismo, lo primero que debe de hacer es tener control sobre su entorno social. Si algo se sale de su control, y hablando de profesionales y no solo de pacientes, si algo se sale de control en su entorno, créanme que en ese momento se va a sentir vulnerable. Y entonces ahorita ustedes ponen su mente en el papel de la persona que está perdiendo algo funcional que le hacía tener el control externo de su medio ambiente. Poco a poco lo va perdiendo, y no solo eso, sino también va perdiendo la seguridad en sí mismo. Poco a poco va a depender de otra persona, poco a poco alguien va a decidir por él. Digo, cuando es niño, pues, pero cuando ya es adulto, ahí empieza, creo yo, que aparte de esa problemática emocional que decía, también una problemática enteramente emocional. Entonces, esas emociones como el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, pues enteramente nos van a ayudar a adaptarnos a las distintas circunstancias psicosociales. Esas circunstancias que se dan en la casa, que se dan en el trabajo, en la calle, en la escuela, en todas las esferas de actividad del ser humano. Entonces decimos que esa inteligencia emocional pues, nos va a permitir tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos y comprender sobre todo los sentimientos de los demás. Vamos a hacer, si comprendemos esa emoción, seguramente que vamos a agarrar una condición de mayor tolerancia a la frustración, vamos a enfrentar un problema con mayor optimismo y casi siempre vamos a tener la fortaleza de hacer un segundo o un tercer esfuerzo con respecto a la solución de alguna problemática, ¿no? Entonces, si nos entendemos y sabemos de nuestras limitaciones y las eliminamos lo más que se pueda, pero también sabemos todas nuestras virtudes, pues seguramente que vamos a ser unas personas más empáticas, más sociales y con unas posibilidades de desarrollo psicosocial que seguramente también se van a reflejar en el tipo y calidad del trabajo que hagamos. ¿Sí? Entonces, esa inteligencia emocional no solo va a mejorar la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ese autoconcepto, esa autorrealización, ese autocontrol emocional, sino también vamos a ser capaces de expresarlo, ¿sí? De expresarlo, pero con plena conciencia, ¿sí? Esa capacidad de describir mi emoción en un momento relacional, con una mejor relación interpersonal,
y con una mejor toma de decisiones y por consiguiente un mejor manejo de las situaciones de estrés. Pues, así a muy grosso modo, hasta aquí revisamos la importancia que tenemos nosotros mismos de reconocer si algo está sucediendo al respecto del manejo de nuestras emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Tú crees, sí, déjame planteártelo de una manera, cuando estamos ante un paciente con visión baja, ¿tú crees que hay como una receta de cocina para poderle indicar que no hay un procedimiento de tipo quirúrgico? Una receta de cocina. Como para poderle decir que no hay un procedimiento quirúrgico o hay algún medicamento con el que pueda recuperar la visión que tenía, o de qué manera informarles a los padres que su niño no ve adecuadamente o que probablemente pueda tener alguna discapacidad. Porque una queja muy común de los padres y de los pacientes es que el médico no me dijo nada, o el médico me dijo que no hay nada que hacer, o es que no me explicó nada, aunque sí se le haya explicado. ¿Qué pasa en la mente de los pacientes? ¿Cómo está ese paciente emocionalmente en el momento en que nosotros le estamos dando una mala noticia? ¿Y de qué modo sería mejor darle esta mala noticia? Claro, cuando hablamos de malas noticias, puede ser que se la demos a los padres de un pequeño, o puede ser que se lo demos a una persona ya adulta. Finalmente es una mala noticia y la persona pues se va a defender, va a actuar con unos mecanismos de defensa, y el más común es que pues, va a negarlo. Por eso casi siempre, en algunas condiciones, pues fue negligencia del doctor, ¿no? No, pues no hizo eso. Y revisamos después la historia, por dónde ha ido, y nos damos cuenta de que sí se le había dicho, etcétera. No es tanto que el paciente no lo quiera entender, simple y sencillamente esa negación es un proceso inconsciente. Creo yo que a la familia se le debe de informar lo más honesto posible, se le tiene que decir la verdad, tal vez buscar hasta el escenario más adecuado para ello, tomarnos nuestro tiempo para explicarle y para ver la reacción de adaptación a esa mala noticia. Puede ser que en ese momento que esté recibiendo esa mala noticia lo niegue inconscientemente y que se incremente ese proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque la mala noticia no solo va a implicar que va a perder el control el familiar o él de ese medio ambiente, de ese medio ambiente que ahorita hablamos, pero también todo lo que implica. Probablemente no se va a recuperar, probablemente no va a aliviarse, probablemente se agrave más, probablemente los gastos se incrementen, probablemente no esté preparado en lo psicosocial y económico para hacerle frente a una problemática. La familia, siempre que se le da una mala noticia, y acuérdense ustedes que a veces el golpe de la discapacidad es tan fuerte, es tan violento, que a veces se resquebraja la familia. A veces el padre se va, pero no solo el padre se va, también se va la mamá, o a veces, pues fíjate que yo tengo que trabajar y no puedo venir a la consulta, pero yo te doy lo que implique porque tengo que proveer eso. Hay ese alejamiento emocional de la problemática. Entonces yo creo que para dar una instrucción siempre debemos de tomarnos el tiempo necesario para dárselo y estar conscientes de que efectivamente esa mala noticia va a remover e incluso
tal vez problemáticas que existieran previamente en la familia. Se ha visto que, por ejemplo, donde ya había cierto alejamiento familiar, pues se va a dar más. Donde ya había, por ejemplo, tal vez cierta dependencia a medicamentos, a drogas, al alcohol, al cigarro, tal vez hay un episodio de incremento de esas condiciones porque el organismo va a buscar de alguna manera algo que me hagan reducir esa ansiedad que estoy sintiendo en ese momento. Por eso es fundamental, desde mi punto de vista, que existan las escuelas de padres. Las escuelas de padres son literalmente a veces enseñar al papá cómo lidiar con el concepto de la discapacidad, pero también qué es lo que tengo que hacer en los distintos procesos, ya sea de curación, quirúrgicos, preparativos para la cirugía. O sea, decir, oye, pues mira, este es el riesgo y este es el beneficio. Trata de ser consciente en esto para que tomes una decisión consciente de hacerlo. Claro, nosotros como profesionales pues siempre le vamos a dar la información. Supongo que ante un procedimiento quirúrgico donde la ganancia de recuperación y eso sea la mínima, pues también se lo tendríamos que decir para ver si vale la pena o no. O sea, las aristas son muy diferentes, pero creo que siempre le tenemos que hablar con la verdad y esperar esa reacción, darle tiempo, que no decida en el momento que le estamos informando, porque en ese momento no tiene las condiciones emocionales para decidir. La ansiedad como tal, lo primero que va a ser más vulnerable, pues va a ser la atención. Y esa atención va a ser vulnerable la retención, la memoria. Por eso algunos pacientes dicen, no, pues no me dijo, no me lo informó. Pues no sabía que tenía que hacer esto. Tenemos que darle un tiempo y después otra vez. Pero yo creo que lo que hemos platicado, ¿no? Un servicio, creo yo, que fundamental en nuestro quehacer integral de atención es tener una escuela de padres donde participen ellos, no solo de confrontación con el propio proceso de la discapacidad, sino para ir informando y asesorando, haciendo como una especie de coach de lo que tiene que hacer en las siguientes etapas de evolución de ese proceso de discapacidad o inclusive hasta de recuperación. Porque en el caso de los niños, por ejemplo, a veces se da una sobreatención de ese niño y tal vez esa sobreatención sea como el resultado de algún complejo de culpa. O inclusive ese alejamiento emocional del niño, pues sea también el resultado de alguna culpabilidad que yo tengo. O sea, buscar el equilibrio en un principio es algo complicado. Yo creo que sí tenemos que irlo trabajando a través de la escuela, pero indudablemente esa primera noticia tiene que ser lo más cercanamente posible, lo más claro posible y lo más honestamente posible, y darle un poco de tiempo en el caso que tenga que tomar alguna determinación. Jaime, ¿cómo podemos reconocer que nuestro paciente está ansioso o angustiado o deprimido? Bueno, hay dos características y diferencias entre lo que es, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, o la ansiedad y la angustia. En la ansiedad voy a tener la sensación de que algo va a ocurrir, algo malo va a ocurrir. Tal vez no puedo precisar en qué, por eso inclusive hay una ansiedad que se llama de tipo generalizada, donde no voy a saber, pero la sensación general así es de que algo malo me va a ocurrir. Esa ansiedad puede evolucionar a angustia. En la angustia sí va a haber una sintomatología de tipo físico. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues a lo mejor un proceso de taquicardia, sudoración, a lo mejor estamos en un lugar muy fresco y yo voy a estar sudando, me voy a sentir muy incómodo, va a haber cierta tensión muscular, sobre todo en la parte del cuello, en los brazos, e inclusive hay personas que llegan a sentir tan intensamente esa angustia que pueden llegar a un ataque de pánico. Y un ataque de pánico es impresionante porque la persona cree que se está muriendo. Cree que lo más que describe es que es algo similar como si le estuviera dado un infarto
en el corazón y sienta que se va a morir, ¿no? No, lo que tenemos que hacer, así como medida de emergencia, es, uno, tratar de que recupere el ritmo respiratorio, lento y profundo. Mucha gente, por ejemplo, se le va al aire y empieza a tratar, porque siente una presión en el pecho, empieza a tratar de jalar aire rápidamente, pero el efecto va a ser que se nos va a hiperventilar. Entonces debe de haber alguien que le diga, a ver, escúchame, oye mi voz, vamos a tratar, escucha el sonido del aire en tus aletas, lento y profundo, y expulsar lentamente, lentamente. Tomarnos un tiempo. Esa respiración, aunque se hace fácil, cansa mucho. Lo que va a suceder es que la persona se va a oxigenar, pero también se va a relajar muscularmente. Y ya. ¿Cómo podemos describir? Bueno, eso con respecto a la ansiedad y a la angustia. Pero ¿cómo podemos saber que una gente está deprimida? La gente deprimida en un momento, o deprimida más profundamente, no la vamos a tener en el consultorio. Probablemente empiece a faltar, probablemente se quede en casa, probablemente ya perdió el interés por recuperarse, y lo más significativo es que ni siquiera va a tener la energía para acudir a sus citas. Probablemente recibamos la queja del familiar o del esposo, de la esposa, de los hijos, etcétera, es que ya no quiere, ya no, pues tendríamos que ver si está deprimida. Puede ser que sí alcance un nivel de otro concepto que va muy ligado a las emociones, que se llama un proceso de melancolía. En la melancolía se va a distinguir por dos razones. Una, yo voy a recordar cuando antes no tenía nada, o cuando no estaba enfermo, o cuando estaba en una situación mejor. Y eso me va a hacer sentir bien. Es más, en este momento lo voy a manifestar, pero de repente me voy a ubicar en la realidad. Ese golpe real me va a hacer, uno, que me moleste, que me enoje, que me torne irritable. Y luego de eso me va a dar una sensación de pereza. ¿Sabes qué? Pues sí, sé lo que tengo que hacer, tengo la energía para hacerlo, pero no tengo ganas. ¿Sí? Entonces, sí, a un ojo no entrenado, probablemente sí se dificulte distinguir una cosa de otra. Yo creo que lo más recomendable es tener un camino hacia dónde valorar, que en este caso puede ser lo que hacemos en AVER. En AVER podemos hacer el psicodiagnóstico de personas que tienen algún problema visual. Niños a partir de los 4 años de edad. Y personas pues hasta de la tercera edad. Pudiéramos instaurar no solo ese diagnóstico de ansiedad, depresión o de angustia, etcétera, sino que inclusive podríamos asesorar para un plan de tratamiento. Que ese plan de tratamiento pues tiene que ir casi de la mano, lo emocional tiene que ir de la mano del tratamiento quirúrgico o de la rehabilitación funcional. Y además hay pérdida del órgano. Sí, y como toda pérdida, pues debo de pasar por un duelo. Un duelo que a lo mejor probablemente, si bien no se pasen de la negación, la resistencia y luego hasta final la aceptación, las personas no van así como en escalerita. Puede ser que alguna la sufran más intensamente y se prolongue más en el tiempo, pero indudablemente que no solo la pérdida de algún órgano, sino también la pérdida de la función, o sea, que ya no voy a poder hacer. Y a veces incluso la pérdida de cierto estatus social que yo ya tenía. Por ejemplo, las personas ya adultas, consideradas de la tercera edad, pues tienen la pérdida visual, pero muchas veces refieren mayor molestia o mayor condición de que eso los deprime más cuando ya empiezan a hablar en tercera persona de ellos. Cuando están ellos enfrente y ya el hijo está poniéndose de acuerdo con el doctor de lo que va a suceder, va a decir, espérame, yo estoy aquí todavía, aquí estoy, y esa
Sí, oye, yo soy el principal, yo tengo que convertirme en el principal agente, en el principal actor de mi proceso de sanación, ¿no? Entonces, se ha observado que anímicamente todavía es más violento incluso eso, porque ya tengo a alguien o necesito que alguien me valide. Estoy perdiendo validez en mis comentarios, en mis decisiones. Ahora ya tengo que tener a alguien que me respalde. Normalmente es un familiar, es un hijo. Paradójicamente, el padre se convierte en el hijo del hijo. Claro. Y Jaime, un paciente en estas condiciones puede suicidarse. Seguro, sí. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Sobre todo aquellas personas que todavía tienen alguna condición de ser productivas o seres de ser tener algunas actividades, porque dicen, oye, pues mira, ¿ya para qué? Ya empecé yo a ser un estorbo para alguien. Ya necesito que alguien me diga esto. Si ella empieza a tener esos procesos de ansiedad primero, algo me va a ocurrir, algo va a empeorar, no me voy a recuperar, etcétera. Va a cursar algunas condiciones de esa angustia, va a empezar a tener problemas asociados, va a tener, ¿sabes qué? Ahora ya no puedo hacer todos los ejercicios de orientación y movilidad que me están recomendando porque siento muchos dolores de espalda y sobre todo tal vez en lo que me mantiene firme, que es la cadera o las plantas de los pies. Va a empezar a desarrollar otro tipo de dolencias que van a tener ese fin de, inclusive hasta de boicotear esos procesos de rehabilitación. Y luego se va a ir complicando y puede que caiga en una depresión. Y si la persona dice, oye, pues yo creo que todo estaría mejor si yo no estuviera. En ese momento tenemos que hacerle caso y en ese momento amerita atención inmediata. Una ideación suicida, aunque sea una, no hay que interpretarla como que quieres llamar la atención, eso no. A lo mejor no pasa nada, pero sí la debemos de atender. Porque finalmente... ¿Y cómo sugieres que hagamos la referencia en esos casos? ¿Y a quién? ¿A psicología o a psiquiatría? Bueno, nosotros en AVER pudiéramos hacerle una valoración para ver qué grado qué grado de depresión tiene, porque se mide en grados. Puede ser que una persona así esté deprimida un tanto, pues superficial, media y profunda. Seguramente que cuando inició el diagnóstico y todo, pues me dio tal vez una depresión inicial. Fui en el transcurso del tiempo de atención y eso y no veo recuperación o veo las otras pérdidas y se me agrava. ¿No? Y puede ser que mi instancia esté en una adicción profunda y empiece a dar esa ideación. En las dos primeras, mediana y superficial, casi no hay ideación suicida. Puedo quedarme un rato en cama, sin querer hacer cosas, porque efectivamente no tengo energía. Pero ya cuando yo digo, esto ya no vale la pena vivirlo, es de atención inmediata. Nosotros podemos hacer esa valoración y lo más recomendable cuando suceda eso es mandarlo a psiquiatría porque seguramente van a necesitar de un medicamento. Ok. Y generalmente nuestros pacientes con visión baja tienen mucho miedo a llegar a la ceguera. Esta Sí. parte, ¿cómo nos aconsejas que lo manejemos con el paciente? O si son pacientes en una visión límite con alto riesgo a la ceguera, ¿qué podemos hacer nosotros como consejeros de primera instancia, digamos? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de la evolución que va a tener, ¿no? Y si finalmente va a evolucionar a la ceguera, uno,
creo que se lo tenemos que informar, pero también le tenemos que dar alternativas. Y esas alternativas son, uno, la rehabilitación, o sea, como ciego, ¿no? Que le permita recuperar lo más que se puede esas actividades de la vida diaria, pero al mismo tiempo debe de estar acompañado de un proceso terapéutico, de adaptación a las carencias, de adaptación a la falta de visión. Esa adaptación, pues, indudablemente tiene que ser gradual y va a poner en juego una serie de resistencias, porque se va a resistir a llegar a eso. Entonces, en la medida que él vaya superando esas resistencias y que vaya siendo consciente de que todavía puede hacer una infinidad de cosas, es la única manera que nos va a ayudar a que tal vez después de un proceso de atención tenga la aceptación de esa condición final, pero que también tenga el convencimiento de la participación y los beneficios que le puede dar la rehabilitación. Nosotros en general trabajamos con el aquí y el ahora. Hay pacientes, por ejemplo, que les han diagnosticado una retinosis pigmentaria y les han dicho que es un padecimiento que lo va a llevar a la ceguera. No sabemos en cuánto tiempo. Probablemente, y a lo mejor es un paciente que tiene una visión de pues justo un 20-200, una cosa por el estilo, un campo todavía bastante útil y utilizable, que no tiene dificultades en su orientación y movilidad, pero el paciente llega diciendo, pues como me dijeron que me voy a quedar ciego, quiero aprender braille y ya estoy puestísimo para asumirme como ciego. Empiezan a tener una actitud corporal echando los hombros hacia enfrente, la cabeza baja, a anteponer las manos para ubicarse, y sorpresa, cuando tomamos agudeza visual y vemos cuál es su visión funcional, vemos que es una visión muy utilizable. Entonces, en general, nosotros manejamos el aquí y el ahora. Y les decimos que, bueno, si quiere aprender el sistema braille como aprende el chino o el japonés o el inglés o el francés, está bien, pero no anticipar cosas que no han sucedido. En lo personal tengo un caso de un amigo entrañable y queridísimo que tuve que diagnosticarle una retinosis pigmentaria. Él era anestesiólogo. Cuando le dije que era una retinosis pigmentaria, bueno, se tronó emocionalmente como paciente, claro, y como amigo. Y me dijo, ¿y entonces qué? ¿En cuánto tiempo me voy a quedar ciego y cómo voy a intubar? ¿Con sistema braille o qué voy a hacer? Y no le dio tiempo de quedarse ciego, murió de SIDA. Sí, pues es que depende, aquí la hora, y yo creo, y bueno, lo que he tenido oportunidad de ver en los pacientes que aún tienen alguna ganancia visual, es que esa ganancia visual justamente es una resistencia para aprender una rehabilitación como ciegos. Finalmente perciben algo, ¿no? Claro. Y como tú bien dices, ¿cómo entrenas algo que todavía no se da? Puedes prepararlo y yo creo que la condición ahí va a ser para restaurar otra vez su equilibrio, su homeostasis emocional. No hay otra, ¿no? Y yo creo que también ahí tienes que ir revisando esa condición de las pérdidas, ¿no? Pues a lo mejor, ok, hablamos de la pérdida de la función, pero pues en este caso también hablábamos de la pérdida del trabajo. La pérdida de no solo de no poderlo hacer, sino la pérdida de lo que él eligió dedicarse en la vida y que a lo mejor era una de sus pasiones. Entonces claro, también tenemos que enfrentar ese tipo de condiciones, ¿no? Claro, claro que sí. Y a propósito de ganancias, ¿qué hay de las ganancias secundarias? Bueno, es un tema, es todo un tema. Desafortunadamente, la presencia de la discapacidad
pues a veces hace aflorar cosas que ya traemos en nuestra personalidad. Las ganancias secundarias no solo a veces se da en la propia persona que sufre la discapacidad, sino casi siempre también impacta o se da cuenta de lo valioso de esas ganancias secundarias el cuidador inmediato, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir con respecto al paciente? Bueno, esas ganancias secundarias casi todas son con una naturaleza o con un ese negativo. Es decir, basados tal vez en esos sentimientos de culpa, del que qué bueno que el que tú no ves y no soy yo. Ajá. Entonces, pues a lo mejor expiamos y nos sentimos obligados a hacerle la vida más cómoda. Déjame decirte que según la teoría del psicoanálisis, el niño se da cuenta desde muy tempranas etapas del poder de la enfermedad, ¿no? Ya me enfermé y ya tengo mayor atención. Ah, mira, me enfermo y logro que ellos hagan algo por mí, ¿sí? Va creciendo y bueno, y en esas primeras etapas, muchas veces la persona con discapacidad que no se atendió en rehabilitación y eso, pues tiene rasgos totalmente infantiles porque pues depende totalmente a veces de algunas personas, depende que lo guíen, que lo muevan, que lo vistan, que lo alimenten, etcétera, de las condiciones básicas primarias. Entonces, se da el fenómeno de la ganancia secundaria, decir, mira, por el producto de mi discapacidad, pues ahora ustedes tienen la obligación, así es, obligación de asistirme, de ayudarme y resolverme la vida, ¿por qué no? Yo tuve la oportunidad de observar este fenómeno y se da en todas las discapacidades, ¿eh? Inclusive se piensa que donde se registra más es aquellas personas que han tenido una discapacidad de tipo neuromotor. El familiar que se ve impactado por esa presencia de la discapacidad, tal vez se defiende de manera arcaica y pues niega que haya discapacidad y se convierte en el padre proveedor que da de todo pero está alejado. O de plano se fue y intentó tener a lo mejor un hijo ahora sí bueno con alguien más. Se queda la mamá y si la mamá se queda y no se instaura en ese mecanismo de defensa de negación, pues lo hace sublime y dice, bueno, pues me tocó, Dios me eligió para esto y entonces pues es un regalo de Dios en el cual pues tengo que hacer 1000 cosas y a veces es un motor muy poderoso y logran hacer muchísimas cosas. Pero la pregunta es, pues ¿cuántos regalos más quieres? No, pues no, nada más o ninguno, porque todos queremos que nuestros hijos estén bien. Sin embargo, en ese proceso también se da cuenta de que, mira, pues las personas me ven con otros ojos, a lo mejor me ayudan de más, me tratan mejor, ay, mira, pues ya es admirable porque mira el problema que tiene y no lo ha abandonado y lucha, etcétera. Esa ganancia puede ser de orden, inclusive hasta moral, ¿no? Le dan una condición superior o simple y sencillamente, pues que se merecen otro tipo de cosas porque están cargando con la condición de la discapacidad. La ganancia está instaurada en un mecanismo de defensa y puede ser tan variada que de repente una ayuda se puede convertir en un derecho. Yo conocí el caso de una señora de 45 años con secuelas de una enfermedad neuromusculoesquelética que decía que su vida que podía ser un buen testimonio de motivación para otras personas y que por eso el Teletón le tenía que entregar una ayuda mensual de 50,000 pesos, ¿no? Yo como, ¿por qué? Pues porque me lo merezco, porque soy un ejemplo de lucha, soy un ejemplo de, ¿no? O otras, ¿no? De decir que pues tenemos la obligación nosotros, y les digo, tal vez instaurado en un sentimiento de culpa,
de compensarla o de expiar nosotros la culpa que tengamos por algo, o tal vez por ese pensamiento que dices, pues qué bueno que eres tú y no yo, y toma, aquí está la limosna, y como me siento muy culpable, hoy te voy a dar 1,000 pesos, ¿no? Y así ya me expío. Entonces es un mecanismo de defensa de las familias, de la persona, pero está instaurado en ese sentimiento también de culpa. Y puede ser tan variado y tan tal como te imagines. Claro. Pues nos hemos dado una empapada de los aspectos de psicología que obviamente no son nuestro campo, pero que es muy importante que estemos alerta de que nuestro paciente puede estar cursando con todos estos datos en su vida emocional y en su vida afectiva. Y entonces tendríamos que hacer las referencias de una manera adecuada. Y yo los invitaría a que ustedes también analizaran, se escucharan un poquito cuáles son sus propias emociones cuando están frente de un paciente con este tipo de situación. Ya no nos sentimos los dioses todopoderosos que quitamos una catarata y inmediatamente, oh milagro, tuvimos una varita mágica y el paciente recuperó la visión. Me crea un sentimiento de enojo, de frustración, de culpa. Y entonces por eso le hago una sobadita de hombro como a un perrito y le digo que se resigne porque no hay nada más que hacer. ¿Cuáles son los sentimientos que nosotros mismos tenemos? Porque también somos seres humanos, por supuesto, pero también podemos acceder a un consejo, podemos acceder a alguna ayuda, podemos acceder a que nos escuchen cómo nos estamos sintiendo. Y con esto los invitamos a ir un poco más profundo en nuestras emociones y en nuestras vidas, y les damos las buenas noches y agradecemos infinitamente a nuestros dos ponentes de esta noche, que nos ayudaron a meternos en unos caminos en los que no es fácil que lo hagamos. Les agradezco mucho y los invito a todos a que nos veamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para que hablemos sobre cómo vamos a hacer una historia clínica de un paciente con visión baja, ya con estas herramientas que hemos obtenido en estas 2 sesiones. Pues muchas gracias a todos, que descansen, buenas noches, hasta luego. Bye, Ceci. Bye, Lulu. Hasta luego, bonita noche para todas y todos.